Hubo un año en que su rostro estaba en todas partes. En los cines, en los pósters, en la memoria de una generación entera que no sabía todavía que estaba viviendo algo que no iba a repetirse. Y entonces, sin aviso, sin escándalo, sin despedida, dejó de estar. No fue un fracaso. No fue una crisis. No fue lo que nadie imaginó. Fue una decisión. Tomada desde adentro, en silencio, con una claridad que Hollywood nunca supo cómo procesar. Lo que voy a contarte hoy no es la historia de una actriz que desapareció. Es la historia de una mujer que eligió. Y esa diferencia lo cambia todo. Phoebe Cates fue, durante un tiempo específico y preciso, la imagen de algo que toda una generación llevaba dentro sin saber nombrarlo. Era el deseo, sí, pero también era algo más difícil de definir. Era la promesa de que la vida podía ser exactamente así de luminosa. Y luego se fue. Y el mundo no supo qué hacer con ese silencio. Esta es la historia completa. La que va más allá de la escena de la piscina, más allá de los gremlins, más allá de los titulares que nunca existieron porque ella nunca los provocó. Esta es la historia de lo que realmente pasó. Phoebe Cates nació el 16 de julio de 1963 en la ciudad de Nueva York. Y desde el principio, su mundo no era el de la mayoría de los niños. Su padre era Joseph Cates, productor de televisión con décadas de trayectoria en la industria del entretenimiento. Su tío era Gilbert Cates, director reconocido con una carrera sólida en cine y teatro. El espectáculo no era algo que se veía desde afuera en esa familia, era el idioma que se hablaba en casa. Crecer en ese entorno tiene dos caras. Por un lado, abre puertas que para otros permanecen cerradas. Por otro, crea una presión silenciosa que muy pocos entienden desde afuera. Cuando el arte y el entretenimiento son parte del ADN familiar, la pregunta no es si vas a participar, sino cuándo y de qué manera. Phoebe encontró su primera respuesta en el baile. Desde muy joven estudió en la School of American Ballet, una de las instituciones más exigentes del mundo en esa disciplina. No era una afición, era formación seria, con la estructura y la demanda física que eso implica. Una niña que entrena ballet a ese nivel aprende disciplina, aprende a habitar su cuerpo con conciencia, aprende que la perfección no es un accidente, sino el resultado de miles de horas de trabajo invisible. Pero el cuerpo tiene sus propios planes. Una lesión interrumpió su carrera como bailarina antes de que pudiera desarrollarse del todo. Para alguien que había invertido años en ese camino, ese momento debió de haber sido devastador. El sueño que uno construye desde la infancia no se abandona sin dolor. Lo que vino después no fue resignación, fue redirección. A los 16 años, Phoebe Cates comenzó a modelar. Las portadas llegaron pronto, las campañas también. Había algo en su presencia que la cámara captaba de una manera particular, algo que iba más allá de los rasgos físicos y que tenía que ver con una calidad de atención, una manera de estar frente al objetivo que no se puede enseñar del todo. El mundo comenzó a saber su nombre antes de que ella supiera exactamente qué quería hacer con él. Y en ese punto, entre el modelaje y la herencia familiar y la energía que el baile había dejado sin un destino claro, la actuación apareció como la siguiente puerta. No como un plan cuidadosamente trazado, sino como algo que simplemente tenía sentido. 1982. El mundo del cine estaba en un momento particular. Las comedias adolescentes americanas vivían su era dorada. Había algo en el aire de esa época que pedía historias sobre chicos en los suburbios, sobre el verano, sobre la primera vez en todo. Fast Times at Richmond High llegó en ese contexto y lo capturó con una precisión que pocas películas de su género habían logrado antes. No era solo entretenimiento, era un documento, una fotografía de cómo vivían, pensaban y soñaban los adolescentes americanos en ese momento preciso de la historia. Phoebe Cates tenía 19 años cuando filmó esa película. Interpretaba a Linda Barrett, la amiga experimentada, la que sabía cosas que las otras no sabían todavía. Era un personaje secundario en términos narrativos, pero lo que ocurrió en la pantalla la convirtió en el centro de algo mucho más grande. La escena de la piscina duró menos de 2 minutos. No fue el momento más largo de la película, ni el más elaborado en términos de producción, pero se grabó en la memoria colectiva de una generación de una manera que ningún otro momento de esa película logró igualar. Hay escenas que trascienden la película que las contiene, que dejan de ser parte de una historia y se convierten en imágenes que flotan solas en la cultura, que se citan, que se referencian, que se recuerdan décadas después por personas que quizás ni recuerdan el título completo del film. Esa escena fue una de esas. Y ahí está la paradoja que marcaría los años siguientes de la carrera de Phoebe Cates. En menos de 2 minutos, sin diálogo significativo, sin una actuación que exigiera el rango emocional completo de una actriz, se había convertido en un símbolo, en una imagen, en algo que la gente proyectaba y guardaba y llevaba consigo. Ser vista no es lo mismo que ser conocida. Ser un símbolo no es lo mismo que ser una persona.
Phoebe Cates lo aprendería de una manera que muy pocos actores de su generación tuvieron que aprender, porque la mayoría de ellos habrían dado cualquier cosa por ese tipo de reconocimiento instantáneo. Ella lo recibió y comenzó, casi de inmediato, a entender el peso que traía consigo. Hollywood vio en esa imagen una fórmula, y las fórmulas, en la industria del entretenimiento, se repiten hasta que se agotan. Los años que siguieron a Fast Times at Richmond High fueron años de construcción, o de intento de construcción. Porque construir una carrera cuando ya tienes una etiqueta pegada en la frente es más complicado de lo que parece desde afuera. En 1982, el mismo año, llegó Paradise. En 1983, Private School. Películas que seguían la lógica de la imagen que el público tenía de ella. Proyectos que la colocaban en el mismo territorio visual, el mismo tipo de presencia, el mismo tipo de expectativa. Era una trampa elegante. Cada película que se construía alrededor de su imagen reforzaba la etiqueta, y la etiqueta hacía más difícil que alguien en Hollywood imaginara a Phoebe Cates en un papel completamente diferente. Pero entonces llegó Joe Dante, y llegaron los Gremlins. 1984. Gremlins fue un proyecto de una escala completamente diferente a todo lo que había hecho antes. Una producción de Steven Spielberg como productor ejecutivo, un director con visión propia, una historia que mezclaba el humor con algo más oscuro y más complejo que las comedias adolescentes de los años anteriores. El personaje de Kate Beringer no era una imagen, era una persona. Tenía historia, tenía profundidad emocional, tenía momentos donde la actuación tenía que sostener escenas sin apoyo de efectos especiales ni de la lógica del símbolo. Y hay una escena en esa película que muchos recuerdan todavía, el monólogo de Navidad. Kate Beringer explica por qué odia la Navidad. Es un momento de una intensidad emocional inesperada en el contexto de una película de esas características. Es un monólogo que exige presencia real, vulnerabilidad real, la capacidad de hacer que el público sienta algo genuino en medio de una historia sobre criaturas fantásticas. Phoebe Cates lo hizo, y lo hizo bien, mejor que bien. Ese momento fue una demostración de que había una actriz real detrás de la imagen, que la mujer del póster podía también pararte en seco con 2 minutos de actuación sin efectos especiales, sin la ayuda de ninguna fórmula. Pero Hollywood tiene una memoria selectiva. La etiqueta era más fácil de manejar que la complejidad. En las entrevistas de esa época, cuando se le preguntaba sobre su imagen pública, sobre la manera en que era percibida, había una incomodidad visible. No rabia, no amargura, pero sí una distancia clara entre cómo ella se entendía a sí misma y cómo el mundo insistía en verla. Esa brecha no se cerró, se fue ensanchando. En 1990 llegó Gremlins 2, The New Batch. Regresó al personaje de Kate Beringer, volvió a la franquicia que le había dado su trabajo más serio, pero algo había cambiado en su relación con la industria, algo que todavía no tenía nombre pero que ya se podía sentir en las decisiones que empezaba a tomar. En 1991 llegó Drop Dead Fred, un proyecto diferente, más arriesgado, con un registro más absurdo y más libre, una señal de que estaba buscando algo, que la fórmula no era suficiente, que quería explorar, pero la exploración tiene un límite cuando el sistema que te rodea sigue viendo lo mismo en ti. Y mientras todo esto ocurría en las pantallas, algo completamente diferente estaba ocurriendo en su vida real. Hay encuentros que no cambian un momento, cambian la dirección entera de una vida. Kevin Kline era, en 1983, algo que Phoebe Cates no había encontrado todavía en el mundo del entretenimiento donde se movía. Era un actor de teatro con credenciales construidas durante años sobre las tablas de Broadway, ganador del Tony Award. Alguien cuya carrera estaba fundada en el trabajo profundo, en el texto, en la presencia escénica que no se fabrica, sino que se gana función a función. Era 11 años mayor que ella, y esa diferencia no era solo de edad, era de perspectiva. Los caminos se cruzaron en el entorno de The Big Chill, la película de Lawrence Kasdan de 1983. Phoebe Cates no estaba en esa producción, pero el mundo del entretenimiento en Nueva York es más pequeño de lo que parece, y los encuentros ocurren en los márgenes de los proyectos tanto como dentro de ellos. Lo que comenzó entonces tardó años en convertirse en matrimonio. No fue una historia de velocidad ni de impulso. Fue algo que creció con el tiempo, que se construyó con cuidado, que sobrevivió a la presión de 2 carreras y 2 tipos de fama completamente diferentes. En marzo de 1989 se casaron, sin aparato mediático, sin la cobertura que una boda entre 2 figuras públicas de ese nivel podría haber generado fácilmente. Una ceremonia privada, una decisión de mantener ese momento fuera de las páginas de las revistas. Ese año, en 1989, nació su hijo Owen, y en 1992 llegó su hija Greta.
La maternidad hizo algo que ningún papel cinematográfico había hecho antes. Le dio a Phoebe Cates una claridad que no venía de afuera. En las pocas entrevistas que concedió en esos años, hablaba de ser madre con una directidad que contrastaba con la evasión que solía mostrar cuando le preguntaban sobre su carrera o su imagen pública. Cuando hablaba de sus hijos, no había distancia, no había cálculo. Era una persona hablando de lo que más le importaba. Y en algún punto de ese proceso, la pregunta dejó de ser abstracta. Se volvió concreta y urgente. Si tienes que elegir entre estar presente en la vida de tus hijos o estar presente en las pantallas de desconocidos, ¿qué eliges? Para Phoebe Cates, la respuesta no requirió demasiado tiempo de deliberación. Ya lo sabía. Solo faltaba el momento de actuar en consecuencia. Si esta historia te está tocando de una manera que no esperabas, quédate. Lo que viene ahora es la parte que muy poca gente conoce del todo. Y si este canal te está dando el tipo de historias que merecen ser contadas con calma y con profundidad, vale la pena tenerlo cerca. Si esta historia te está diciendo algo que no esperabas escuchar hoy, quédate. Lo que viene a continuación es la parte que muy poca gente conoce del todo. Y si este canal te está dando el tipo de historias que merecen ser contadas así, con calma y con respeto, considera quedarte por aquí. 1994. Princess Caraboo llegó a las pantallas. Una historia basada en hechos reales sobre una joven misteriosa que apareció en la Inglaterra del siglo XIX sin que nadie pudiera identificar su origen ni su idioma. Un papel que permitía explorar algo completamente diferente a todo lo anterior. Una historia con capas, con ambigüedad, con la posibilidad de construir un personaje desde la incertidumbre. Era una buena película. Era un buen papel. Era una señal de que todavía había cosas interesantes por hacer en la industria. Y fue la última. No hubo conferencia de prensa. No hubo declaración formal. No hubo portada de revista anunciando el final de una era. No hubo el tipo de despedida que Hollywood suele montar cuando una figura decide dar un paso atrás. Simplemente dejó de aparecer. Las semanas se convirtieron en meses, los meses en años, y Phoebe Cates no estaba en ninguna producción nueva, no estaba en ninguna entrevista de promoción, no estaba en ninguno de los lugares donde los actores de su nivel solían aparecer. La industria no sabía cómo leerlo. Los rumores comenzaron a circular con la velocidad que tienen los rumores en un mundo donde la información sobre las personas públicas se convierte en moneda de cambio. ¿Estaba enferma? ¿Había habido algún conflicto con algún estudio? ¿Era una negociación que se había complicado? ¿Era algo personal que no se había hecho público? La respuesta real era más simple y más radical que cualquiera de esas especulaciones. Años después, en las contadas entrevistas que aceptó dar, Phoebe Cates habló de esa decisión con una serenidad que no tenía nada de pose. Dijo que no fue algo que ocurrió en un día, fue algo que fue creciendo, que fue tomando forma, que fue haciéndose más claro a medida que sus hijos crecían y ella entendía con más precisión lo que quería que fuera su vida. Dijo, en esencia, que prefería estar presente en la vida de sus hijos que ser una presencia en las pantallas de personas que no la conocían. Esa frase parece sencilla, pero pronunciarla desde la posición en que ella estaba, en el momento en que lo hizo, requería una convicción que muy pocas personas tienen la claridad de sostener. Porque lo que Phoebe Cates estaba diciendo no era solo que prefería la familia al trabajo. Estaba diciendo que prefería ser real a ser famosa, que prefería la vida que nadie veía a la imagen que todos conocían. Y en 1994, con 31 años, en el momento en que todavía podría haber tenido décadas de carrera por delante, cerró esa puerta desde adentro. Hollywood es un sistema, y como todos los sistemas, tiene reglas que no están escritas en ningún contrato, pero que todo el mundo conoce. Una de esas reglas es la de la presencia constante. Para existir en la industria del entretenimiento no basta con haber existido, hay que seguir existiendo. Hay que aparecer en los estrenos, en las entrevistas, en los festivales, en las portadas, en las conversaciones. El mercado tiene una memoria que se renueva constantemente y que olvida con la misma velocidad con que recuerda. Los actores que desaparecen brevemente y luego intentan regresar lo saben. El camino de vuelta nunca es igual al camino de ida. El lugar que uno dejó no te espera. Lo ocupa alguien más o simplemente deja de existir. Phoebe Cates lo sabía. No era ingenua sobre cómo funcionaba la industria donde había pasado más de una década. Sabía perfectamente lo que significaba irse, y se fue de todas formas. Según reportes de la época y de años posteriores, las ofertas siguieron llegando durante un tiempo. Proyectos que querían su nombre, su imagen, la resonancia que todavía tenía su presencia en la memoria del público. Ella los declinó. Sistemáticamente, sin drama, sin negociaciones interminables. Pero lo que ocurría a continuación en la narrativa pública dice mucho sobre cómo el mundo del entretenimiento procesa el retiro femenino. Cuando un actor masculino de primera línea decide alejarse de las cámaras, la conversación suele girar alrededor de la dignidad, la sabiduría de saber cuándo parar,
la madurez de elegir la vida privada sobre la exposición. Se habla de él con respeto, a veces con admiración. Cuando lo hace una actriz, la conversación cambia de tono casi automáticamente. Se busca la explicación que no sea simplemente una elección. Se especula sobre lo que perdió, sobre lo que no pudo conseguir, sobre alguna razón oculta que justifique lo que de otra manera sería incomprensible. El retiro femenino se lee como fracaso o como tragedia, raramente como poder. Phoebe Cates nunca respondió a esas narrativas con urgencia. No salió a desmentir rumores, no concedió entrevistas para aclarar su posición, no utilizó ninguna plataforma para explicarse ante un público que no había pedido explicaciones, pero que las esperaba de todas formas. Y ese silencio fue leído por quienes necesitaban leerlo de alguna manera como confirmación de todo tipo de teorías. Pero el silencio de Phoebe Cates no era el silencio de alguien que no tiene nada que decir. Era el silencio de alguien que ha decidido que no debe nada. Esa distinción es fundamental, y es también, quizás, la parte más incomprendida de toda su historia. La industria no perdona el silencio porque el silencio no alimenta la máquina. Y cuando alguien se niega a alimentar la máquina construye su propia narrativa sobre esa persona. Lo ha hecho siempre, lo seguirá haciendo. Phoebe Cates simplemente eligió no participar en ese proceso, ni para defenderse ni para atacar, solo no participar. Y eso, en Hollywood, es quizás el acto más subversivo que existe. Entonces, ¿qué pasó realmente después? La respuesta es más interesante que cualquier escándalo que la imaginación colectiva hubiera podido fabricar. Phoebe Cates construyó una vida real, concreta, con proyectos propios, con identidad propia, con una presencia en el mundo que no dependía de ninguna cámara, ni de ningún estudio, ni de ningún sistema de validación externo. En el año 2005, 11 años después de su última película, abrió una tienda en el Upper East Side de Manhattan. Se llamó Blue Tree, y no era un hobby de famosa con tiempo libre, ni un proyecto de imagen, ni una manera de mantenerse visible de una manera más controlada. Era una empresa real. Blue Tree era un espacio de ropa, accesorios y objetos seleccionados con un criterio personal muy específico. La selección reflejaba un gusto formado durante décadas, una sensibilidad estética que venía de años de haber trabajado con diseñadores, con directores de arte, con personas que entendían la diferencia entre lo que es bello y lo que simplemente es popular. La tienda sobrevivió, prosperó, tuvo una identidad propia que no dependía del nombre de su propietaria para funcionar, aunque ese nombre ayudara a atraer la atención inicial. Vivía en Nueva York. Y Nueva York tiene una cualidad particular que pocas ciudades del mundo comparten. Permite el anonimato incluso a los famosos que no buscan ser vistos. En una ciudad de 8 millones de personas, si uno no busca el foco no lo encuentra fácilmente. Kevin Kline continuaba su carrera activa con la misma solidez de siempre. Películas, teatro, proyectos que seguían construyendo una trayectoria que ya era, por derecho propio, una de las más respetadas de su generación. Dos carreras completamente diferentes, dos maneras completamente diferentes de relacionarse con la industria, conviviendo en la misma vida familiar. Los hijos crecieron lejos de los reflectores. No hubo apariciones en alfombras rojas con los niños. No hubo entrevistas familiares. No hubo el tipo de contenido que los medios de entretenimiento consumen con voracidad cuando una figura pública tiene hijos. Esa decisión también fue consciente y sostenida durante años. Las apariciones públicas esporádicas que ocurrieron a lo largo de esas décadas tenían siempre la misma característica. Eventos de beneficencia, galas culturales, ocasiones que tenían un propósito más allá de la visibilidad personal. Siempre en los márgenes, nunca en el centro. Siempre con la misma serenidad que había caracterizado su salida. Las pocas entrevistas que concedió a lo largo de esos años tenían un tono que sorprendía a quienes esperaban encontrar algo de amargura o de nostalgia melancólica. No había ni una cosa ni la otra. Había claridad. Había la tranquilidad de alguien que tomó una decisión con plena conciencia y que no ha tenido razones para lamentarla. Quienes la encontraron en esos contextos describieron siempre lo mismo. Una persona completamente en paz. No la paz de alguien que ha renunciado a algo y aprendió a vivir con ello, sino la paz de alguien que eligió exactamente lo que quería y que vive en la coherencia de esa elección. Esa coherencia es, en sí misma, una forma de declaración. No necesita palabras. Se nota en la manera en que alguien ocupa el espacio, en cómo habla de su vida, en lo que no necesita justificar. Phoebe Cates no justificó nada. Nunca lo necesitó. Los que tenían 15 o 20 años en 1982 tienen hoy más de 50. Es una generación que vivió el paso del tiempo de una manera particular, que vio cómo los símbolos de su juventud envejecían, desaparecían, reaparecían transformados o simplemente dejaban de estar, que aprendió, con los años, que las imágenes que guardamos de nuestra adolescencia son siempre más complejas de lo que parecían cuando las guardamos.
Phoebe Cates ocupa un lugar específico en esa memoria colectiva. No es el lugar de la actriz con la filmografía más extensa, ni el de la figura que acompañó cada etapa de esa generación con nuevos proyectos. Es el lugar de la imagen que se quedó, la que no tuvo tiempo de desgastarse porque su portadora eligió salir antes de que eso ocurriera. Y hay algo en eso que resuena de una manera particular para quienes están en ese momento de sus propias vidas. Porque a los 50, o a los 55, o a los 60, uno empieza a hacer preguntas que no se hacía a los 20. Preguntas sobre qué se eligió y qué se dejó ir, sobre qué se priorizó y qué se sacrificó, sobre si las decisiones que se tomaron en los momentos de mayor presión fueron realmente las propias o las que el entorno esperaba. La historia de Phoebe Cates plantea esas preguntas de una manera que no es didáctica ni moralista. Las plantea simplemente siendo lo que es. Una mujer que en el momento de máxima presión externa eligió desde adentro. ¿Qué hubieran elegido ustedes si hubieran podido? Es una pregunta que no tiene respuesta correcta, pero es una pregunta que vale la pena hacerse. El fenómeno de la nostalgia de los 80 que vivimos hoy en día tiene muchas capas. Hay una capa superficial de estética, de música, de referencias visuales que se reciclan en la cultura popular. Pero hay una capa más profunda que tiene que ver con el intento de recuperar algo que se siente perdido. No los años en sí, sino la manera en que esos años se sentían. La claridad de ciertas emociones, la intensidad de ciertos deseos, la certeza de que el futuro era todavía un espacio abierto. Phoebe Cates forma parte de esa capa más profunda, no como nostalgia de su imagen, sino como recordatorio de algo que esa generación sabía y que a veces olvida. Que las elecciones más importantes no siempre son las más visibles, que la valentía no siempre tiene testigos, y en un mundo donde las redes sociales han hecho del silencio voluntario algo casi imposible, donde la presión de estar visible, de documentar, de compartir, de existir en el espacio público digital es constante y ubicua, la decisión de Phoebe Cates se vuelve más radical con cada año que pasa. Elegir no ser visto cuando todos los sistemas a tu alrededor te empujan a ser visible es, hoy, un acto de una valentía que en 1994 apenas se podía dimensionar. Ella lo hizo antes de que esa presión alcanzara los niveles actuales, antes de que existiera Instagram, antes de que la cultura de la exposición permanente se convirtiera en la norma que es hoy. Lo hizo cuando todavía era una elección difícil pero posible, y eso dice algo sobre quién era, sobre la claridad que tenía sobre sí misma en un momento en que muy pocas personas tienen esa claridad sobre nada. Las películas de Phoebe Cates siguen siendo vistas. Gremlins se ha convertido en parte permanente de la cultura navideña popular. Aparece en las listas de películas de temporada, se transmite en televisión, se descubre en plataformas de streaming por personas que no habían nacido cuando se estrenó. El monólogo de Navidad de Kate Beringer sigue circulando, sigue siendo citado, sigue generando conversación décadas después. Fast Times at Richmond High es estudiada en cursos de cine como documento cultural de su época. Sean Penn en ese film, la dirección de Amy Heckerling, la manera en que capturó un momento específico de la cultura americana. Y dentro de ese documento, la escena de la piscina sigue siendo uno de los momentos más referenciados de toda la película. La paradoja del legado de Phoebe Cates es esta: su ausencia no borró su presencia, la hizo más duradera. Porque las imágenes que no se actualizan constantemente no envejecen de la misma manera, permanecen en el estado en que las dejamos. Y hay algo en eso que las hace más poderosas, no menos. Las nuevas generaciones que llegan a sus películas a través de las plataformas digitales se encuentran con algo que no esperaban. Se encuentran con una presencia que todavía funciona, que todavía comunica algo, que todavía tiene la capacidad de detenerlos en medio de un scroll infinito y hacerles preguntar quién era esa persona. Y cuando buscan la respuesta y descubren que simplemente decidió no estar más, la reacción suele ser de sorpresa. En una era donde nadie abandona voluntariamente la visibilidad, donde el retiro es siempre temporal y siempre estratégico, la idea de que alguien simplemente eligió irse y construir algo completamente diferente resulta casi incomprensible. Pero también, para muchos, resulta fascinante. A veces lo que alguien decide no hacer define más que todo lo que hizo. La ausencia puede ser una declaración más poderosa que cualquier presencia. El silencio puede decir más que cualquier discurso. Phoebe Cates no desapareció. Esa es la palabra equivocada. Desaparecer implica que algo se perdió, que algo se borró, que algo dejó de existir. Lo que ella hizo fue elegir dónde aparecer, y eligió aparecer en los lugares que no tienen cámara, en el desayuno con sus hijos, en la tienda que construyó con sus propias manos, en la vida cotidiana de una familia que eligió por encima de cualquier otra cosa. El tipo de valentía que eso requiere no tiene nombre en Hollywood.
porque Hollywood no tiene categoría para alguien que mira todo lo que el sistema le ofrece y dice, con completa serenidad, que prefiere otra cosa. No hay premio para eso, no hay categoría en los festivales, no hay titular que lo celebre, pero hay algo que quizás vale más que todo eso. Hay coherencia. Hay la posibilidad de mirarse al espejo cada mañana y reconocer en el reflejo a la persona que uno eligió ser. Phoebe Cates tiene eso, y lo tiene desde hace décadas. Si esta historia te llegó de una manera que no esperabas, si te hizo pensar en algo de tu propia vida, compártela con alguien que también vivió esa época, con alguien que también guardó esa imagen en algún